Sentir para sanar. Este programa es una presentación de CIMAX. Muchas de las personas que me conocen no saben cómo llegué a la terapia emocional. Hoy yo te voy a explicar cómo llegué. Llegué a través del dolor. Es el dolor el que me trae a la biodescodificación y de eso vamos a hablar hoy aquí en Sentir para Sanar. Sentir para sanar. Les comentaba entonces que cuando llego a descubrir o a conocer todo esto de las terapias emocionales es porque estaba en un estado crítico de dolor. Lo digo ahora sonriente porque estoy sanada, pero en aquel momento estaba muy mal. Tenía que inyectarme morfina y estaba permanentemente bajo calmantes porque tenía fibromialgia. La fibromialgia es una mezcla de dolores musculares con huesos, con desánimo, quienes la han vivido saben lo terrible que es. Es algo que inclusive los médicos lo pueden diagnosticar, pero no saben que no hay una terapia como tal que diga, bueno, esto es para sanar la fibromialgia. Y no la hay porque esto viene de un origen emocional, un momento en el que la persona se siente sumamente atrapada, sin salida, que lo que está haciendo no es lo que le hace feliz, donde hay una cantidad de factores que influyen en que ese dolor esté allí. Yo lo atravesé, lo viví y lo sané a través de las terapias emocionales, específicamente a través de la biodescodificación, que es a lo que me dedico hoy en día en mis consultas, bien sea presenciales o online. Y entonces te voy a hablar hoy del dolor. Lo primero que una persona tiene que preguntarse cuando algo le duele es, en ese sitio donde te duele, ¿para qué sirve ese sitio? ¿Cuál es la función biológica de ese lugar en particular donde tienes la dolencia? Por ejemplo, si la tienes en el cuello, ¿verdad? Cuando a una persona le duele el cuello, pudiéramos estar hablando, primero hay que encontrar a partir de qué momento comienza ese dolor. Y entonces el cuello está vinculado con una sensación o con un conflicto de sometimiento. Es posible que esa persona esté haciendo algo que no quiere hacer y que se siente sometida. Hay una instrucción, una orden o alguien que te está obligando o que te sientes obligado o obligada a hacer esa función, esa labor, lo que estás haciendo, o a decir que sí cuando quieres decir que no, o a decir que no cuando quieres decir que sí, que es muy habitual en el tema de las tortícolis también. Entonces, lo primero que tienes que preguntarte es cuál es la función de ese lugar específico donde tienes el dolor. En una oportunidad tuve una consultante que me llegó con un dolor en la cadera y me dice, Patricia, hace 6 meses tengo este dolor en la cadera, me han hecho resonancias magnéticas, he ido a varios médicos, no me saben decir de qué es el dolor, pero me duele y me duele muchísimo y no sé de qué se trata. En la terapia, ¿qué descubrimos? Descubrimos, primero que nada, que cuando es un dolor así inexplicable, ya sabemos que hay un conflicto de un contacto impuesto. Es decir, que la pista te dice, bueno, esa persona vivió un momento en el cual alguien la tomó por allí, le hizo un contacto impuesto con el cual ella no se sentía a gusto. Recuerden que todo esto ocurre de manera inconsciente, ¿sí? Si nosotros supiéramos de manera consciente lo que estamos pasando, no tendríamos el síntoma, ¿ok? Esto es una instrucción que viene del cerebro como un acto de supervivencia ante algo que está viviendo la persona y que le trae una memoria de un evento vivido de manera dramática. Cuando llegamos, digamos que al origen de este dolor, encontramos una memoria del momento en el que esta persona tuvo sexo por primera vez en su adolescencia con un chico con el que no quería tener sexo. Este chico la tomó por allí por las caderas, no fue considerado una violación, pero sí de manera
ella no quería del todo tener esa interacción y la tuvo por complacencia. Entonces hubo allí como un contacto impuesto y esto se le reactiva o se despierta ahora después de muchos años cuando tiene una ruptura con su pareja en la que también hay unos temas allí sexuales. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que el dolor tiene un origen emocional. Hay que ubicar primero la parte que está afectada, ubicar cuál es el sentido biológico de ese lugar. Normalmente la parte musculares tienen que ver con un conflicto de impotencia, ¿verdad? Impotencia de no poder desplazarte hacia un sitio cuando estamos hablando de las piernas, por ejemplo, yo quiero ir hacia un lado pero estoy yendo hacia el otro. Tenemos también aspectos que están vinculados más con el aspecto neurológico, que tiene que ver más con los nervios y entonces ahí nos estamos enfrentando a una autoridad en la que hay contrariedad con esa orden, ¿verdad? Con esa orden que estamos recibiendo. A lo mejor esto te suena muy complicado, pero créeme que es muy sencillo y es lo que trabajamos precisamente en las sesiones de biodescodificación. Te invito a que me hagas tus preguntas, las coloques acá abajo en el YouTube, si estás padeciendo de alguna dolencia y yo con mucho gusto las voy a poder ir contestando o por el Instagram. Y @patriciacarles y así vamos a estar en contacto para que también la próxima vez, en el próximo programa, hablemos de temas distintos que sean de tu interés. Así que yo soy Patricia Carles, esto es Sentir para Sanar y estos son nuestros tips de biodescodificación que ahora vas a tener a cada comienzo del programa. Hacemos una pausa y ya venimos con nuestro invitado especial. Quiero hablarte de C-Max. C-Max es el antioxidante más poderoso del mercado, es 100% natural, a base de cúrcuma, a base de semillas de uva, de romero y de hojas de olivo. Como ustedes saben, el cúrcuma tiene propiedades no solamente antioxidantes, sino antiinflamatorias. Y como esto se toma así, viene en estos sobrecitos, que viene esta presentación, que es de sobres, y esta en el envase. Esto se diluye, se pone en un poquito en agua, ¿verdad? Se toma como un juguito, luego se bate. ¿Y qué pasa? Que al diluirlo, entonces el cuerpo puede absorberlo al 100%, porque el tema es que cuando esto está en polvo no tiene la misma absorción. Así entonces lo batimos y este juguito de C-Max que viene en esta presentación y también en envase nos proporciona una gran cantidad de nutrientes, antioxidantes, antiinflamatorios. Es excelente para las personas que tienen artritis, para las personas que tienen dolencias muy fuertes debido a las inflamaciones y por supuesto tiene un rico sabor a piña, es delicioso, altamente recomendado. Y yo tengo que decir que Paleo FL, que es Paleo Life, no solamente tiene C-Max, tiene muchos otros productos naturales. Mis preferidos son este que es magnesio, que es excelente para el sueño, se toma preferiblemente antes de acostarse a dormir. Y el otro que es espirulina selenium, que también tiene ricos nutrientes. Hace ya un tiempo se me dijo que comiera algas y entonces la espirulina de alguna manera tiene ese nutriente que está en las algas. Les recomiendo C-Max. Si quieren tener un descuento en la compra de estos productos, entren a la página de paleolf.com y escriban el código SANAR y así pueden obtener un descuento en estos productos que son excelentes para desinflamar y también para tener antioxidantes para los radicales libres. C-Max. Sentir para sanar. Hoy en Sentir para Sanar vamos a abordar un tema que me apasiona. Y es que hoy me traje aquí, ¿ustedes saben qué es esto? Esto es un fósil de una oreja de una ballena. Esto tiene 15.000 años. Y me lo traje porque hoy vamos a tocar el tema de la Atlántida. Un tema que se comenta desde la época de Platón y que para muchos es realidad
y para otros es solo un mito. Por eso hoy acá en Sentir para Sanar tengo un invitado muy especial que se dedica a no solamente la parte de como historiador, sino que además ha escrito muchos libros y en los que en algunos de ellos habla del misterio de la Atlántida. Antes de presentarlo, bueno, él es José Luis Jiménez. Yo tengo acá algunos de sus libros. Por ejemplo, El legado de María Magdalena, La ensoñación del chamán. Bueno, escribió también El manuscrito de Adán, El triunfo de María Magdalena. Es un hombre que admiro muchísimo y a quien tenemos hoy conectados desde Barcelona. Bienvenido, José Luis. Hola Patricia, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, José Luis, mira, hoy no vamos a hablar de María Magdalena, hoy vamos a hablar de la Atlántida. Muy bien. La Atlántida, ¿es mito o realidad? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? La mayoría de los historiadores suelen decir que es un mito. Y dicen que es un mito porque se supone que no se han encontrado pruebas arqueológicas que demuestren su existencia. Bueno, personalmente yo creo que sí que existen esas pruebas arqueológicas, que hablaremos de ellos si hay tiempo ahora. Y bueno, las pruebas documentadas, solamente hay una. En este caso, aunque veremos que hay otras también, que haremos referencia si da tiempo, y es a las que se refiere el historiador griego Platón, que vivió sobre el 450 al 320 y tantos antes de Cristo. Bueno, pues sobre el 350 antes de Cristo, él escribió, o se conocen una serie de escritos, que son los diálogos del Timeo y de Critias, dos personajes a los que él se dirige, que algunos piensan que puede ser también ficción, que no existieran, pero yo creo que no, por los datos que da, donde él habla de esta isla a la que llama Atlántida y que la sitúa en un lugar muy concreto del Atlántico, del Océano Atlántico, que ahora veremos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues claro, algunos historiadores dicen que, bueno, que es una historia que cuenta Platón y que como no han encontrado esos restos arqueológicos, pues que se trataría de un mito. Pero como vamos a ver, sí que existen evidencias, sí que hay restos arqueológicos, sí que hay de alguna forma algunas pruebas que nos situarían a esta isla donde él la ubicó, y veremos que hay datos en otros lugares, en otros continentes, que hacen referencia también a esta isla, a este continente, porque más que una isla era un continente por las grandes dimensiones que él dijo que tenía. Bien, yo aquí estoy mostrando ahora, no sé si se ve bien, un mapa mundi de donde estaría la Atlántida aproximadamente, de acuerdo a los datos que facilita Platón y con la forma que tendría, que ahora veremos más detalles. Si nos fijamos, nos está diciendo que se encuentra frente a las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules, que es, aquí vemos la península ibérica, donde está España y el norte de África, el monte H. Esta zona de este estrecho, que es al que hace referencia Platón, se conoce como las columnas de Hércules. Aquí en esta otra imagen, lo he tomado esto de Google Earth. Aquí vemos cómo tenemos Gibraltar, tenemos esta parte de aquí de Ceuta donde estaría el monte H, y esto sería el estrecho de Gibraltar. Esto se conocía como las columnas de Hércules y, por lo tanto, la Atlántida debería estar en el Atlántico, más allá, enfrente, como dice, de las columnas de Hércules, puesto que está haciendo, cuando se refiere a ellos, a Egipto y a Grecia, habla dentro del estrecho, habla dentro del mar Mediterráneo. Lo está diferenciando muy claramente. O sea, no hay lugar a confusión, no está hablando de ningún otro sitio, sino del Océano Atlántico. Y digo esto porque han surgido pues muchos investigadores que dicen que si la Atlántida está en América, o que si estaba en la isla Santorini, cerca de Grecia, que si estaba en otro lugar. Claro, las referencias que tenemos a la Atlántida, las únicas referencias son las que Platón nos da en estos escritos o diálogos del Timeo y de Critias. Entonces, todos estos que dicen que si la Atlántida está en un sitio, en otro, en el Polo Norte y tal, bueno, no sé de dónde han sacado la información, porque todo lo que se conoce de la Atlántida viene de Platón.
No hay ningún otro. Muchas personas, historiadores, dicen que es difícil asegurar que lo que Platón decía no era más que, bueno, alucinaciones o en sus estados como de medio locura, porque muchas personas van en contra de estas afirmaciones que hace Platón precisamente por la falta de evidencia. Tú que has dedicado muchos años a investigar como historiador, ¿qué otras evidencias, aparte de los enunciados o lo que escribió, lo que dijo Platón, hay en torno a la Atlántida con respecto, por ejemplo, a civilizaciones posteriores, como en Egipto, por ejemplo? Yo tengo entendido que hay algunas evidencias en cuanto a esta civilización que dicen que quedó parte de ella en Egipto. ¿Es eso cierto? ¿Qué información nos tienes al respecto? Sí, exacto, efectivamente. Bueno, yo acabo para describir cómo sería la Atlántida. Aquí en esta imagen que vemos tendría esta forma en el centro del Atlántico. En la parte sur es donde estaría la capital, Poseidonia, que vemos que tiene unas características que son una especie de círculos como canales de agua, ¿no? del mar, y otros círculos interiores o anillos de tierra, en cada uno de los cuales se iban a ubicar determinadas dependencias. Si hay tiempo luego entraremos, y si no, pues para que sepamos que Platón describe con todo detalles cómo está conformada la Atlántida y dónde están los palacios, quién vive en cada lugar, de qué se encarga en cada cosa. Incluso habla de un material del que están construidos algunos de estos muros de aquí. El primero estaría hecho de un material de cobre, el otro de plata, tal. Bueno, pues hay un material que se llama oricalco. Este oricalco, según estos investigadores que dicen que niegan la existencia de la Atlántida, decían que era un material inexistente e inventado por Platón, ¿no? Como la Atlántida. Bueno, pues ahora vamos a ver que no. Se ha descubierto recientemente un pecio hundido, un barco griego, que transportaba 39 lingotes de oricalco, algo que, según estos investigadores, decían que no existía, ¿no? Igual que la Atlántida. Bueno, aquí vemos también, hay una imagen... ¿De dónde venía la embarcación? Bueno, la embarcación de dónde venía no se puede saber, se sabe dónde se ha encontrado, porque si después de tantos siglos o quizás miles de años, decir o afirmar que venía de aquí, de Posidonia, de la Atlántida, pues aquí sería aventurarse mucho. Yo eso no lo puedo afirmar. Evidentemente, si es un barco, era una nave, un trireme, que es lo que se utilizaba en esta época, y venía cargada con varios lingotes de oricalco, que ahora los vamos a ver, pues, y no existe, y no hay constancia en ninguna otra nación ni en ninguna otra parte del mundo más que la Atlántida de Platón, pues hombre, como decimos aquí en España, blanco y en botella, solo puede salir de un lugar, de la Atlántida, ¿no? Porque el oricalco, según estos investigadores, no existía, era una ficción, y ahora vamos a ver que no era ficción, y además se ha encontrado hundido en el 2004, creo, ahora os lo muestro, que estaba hablando de Posidonia. Lo que os decía, veis aquí del mar, pues para entrar había un canal subterráneo que tenía como unos 9 kilómetros de largo, venía la primera muralla, que era de cobre, este círculo que vemos aquí era del agua para separar. Dentro de esta isla circular mayor habían varios monumentos, templos, construcciones, había incluso un hipódromo, los cuarteles de los soldados. En el siguiente era la circulación, el círculo o el anillo menor, y aquí la muralla era de oricalco, lo que te decía anteriormente, ¿no? De ese material que se suponía que no existía. Bueno, y en el centro teníamos ya el templo de Poseidón con el palacio y todo un bosque y una serie de templos. Esta era la distribución, así muy someramente por encima, sin entrar en más detalles, de la capital de Posidonia, de la Atlántida. Bueno, pues este barco, que veis aquí este pecio, es el que transportaba estos lingotes de oricalco. Aquí tenemos cómo empiezan a sacar estos lingotes, los buzos. Esto estaba cerca de Sicilia, en el sur de Italia. Aquí vemos ya algunas de estos lingotes, luego los veremos todos. Y aquí tenemos los 39 lingotes de este metal oricalco, que se suponía que no existía, que por cierto Platón
cuando hablaba de la Atlántida, no solamente se quedó en la Atlántida, incluso hablaba también de Egipto y hablaba de las pirámides, ¿no? Decía que las pirámides, lo que es el piramidón, la parte superior de la gran pirámide de Giza, que no lo tiene, ha desaparecido, era todo de oricalco, ¿no? El oricalco era un material que en la Atlántida tenía mucho más valor incluso que el oro y que la plata. Pues no es de extrañar que haya desaparecido. Pero aquí tenemos estos lingotes de oricalco que se supone que es una mezcla, ¿no? Entre varios metales, entre cobre, plata, zinc, etcétera. Se desconocía hasta ahora, es decir, no hay ningún otro lugar donde hubiesen aparecido ningún objeto, nada. Es posible, José Luis, y te interrumpo, ya que el oricalco es algo que no se ha encontrado en ninguna mina, por decirlo de alguna manera, acá en la Tierra, ¿es posible que el oricalco haya venido de otro planeta, por ejemplo? Bueno, pudiera ser que la aleación original, el conocimiento, se haya transmitido de seres llegados de otro planeta, pero los materiales con los que está realizado esta aleación sí que existen en la Tierra, a menos de que tenga algún otro componente que desconozcamos. Yo no conozco toda la aleación, todos los materiales, pero sí está confirmado, nuestros telespectadores lo pueden comprobar poniendo en Google oricalco encontrado aquí en Sicilia y van a ver que efectivamente se corresponde con este material. Como es un material, los elementos que está compuesto, que existen en la Tierra, pues hombre, afirmar que viene del espacio, yo creo que es demasiado aventurarse. Ahora bien... Es un material tan valioso, ¿cómo es posible entonces que no se haya explotado antes o se haya encontrado como el oro o como algunas otras? Bueno, porque el oro sí que está en las minas, la plata también, el cobre también, pero el oricalco es una mezcla de varios. Entonces hay que conocer, hay que tener ese conocimiento para saber realizar esa mezcla. Entonces, cuando estamos hablando de 12.000, 13.000 o 14.000 años atrás, que se supone, según la ciencia ortodoxa, pues la mayoría de los seres humanos íbamos en taparrabos, ¿no? Con hachas de piedra, en fin, no se conocía, en este caso la metalurgia, pues si alguien poseía este material que se desconocía cómo obtener, pues adquiría un valor mucho más grande que el que se podría obtener desde las propias minas. Es lo que yo imagino que le daba este gran valor. Y bueno, esta sería una evidencia de que ya tenemos algo que está contradiciendo lo que niegan la existencia de la Atlántida, porque también negaban la existencia del oricalco. Ahí tenemos el oricalco. Y tú me preguntabas antes sobre Egipto. En Egipto sucede lo siguiente. Hasta hace muy poco tiempo, bueno, ya hasta el año 1821 aproximadamente, que Champollion cuando se descubre la piedra Rosetta en Egipto y a través de los escritos que están en 3 idiomas, jeroglífico, griego, etcétera, se puede descifrar el contenido, y entonces Champollion es cuando ya por fin consigue conocer todo el abecedario y poder descifrar los jeroglíficos egipcios. Prácticamente no teníamos conocimiento de lo que se decían en estos jeroglíficos egipcios, de qué información nos estaban hablando. Y esto sucede pues hace escasamente 200 años, justo 200 años, ni más ni menos, ¿no? O sea que hasta ahora, fíjate, miles de años sin tener ni idea de lo que estaban mostrando estos jeroglíficos egipcios, los que nos estaban diciendo. Pues justamente en el año 1799, cuando Napoleón está haciendo la campaña en Egipto, que está luchando contra los mamelucos y tal, pues el ejército de Napoleón, al mando del cual iba un general, que manda, bueno, aquí yo ahora estaría hablando de las pirámides, de lo que tiene en Egipto relacionado con la Atlántida, pero me llevaría mucho tiempo y no lo tenemos, no disponemos. Voy a pasar directamente a hablar de lo que se encontró en Egipto, que hace referencia a la Atlántida. O sea, que saltó toda esta información que es muy extensa, es muy interesante, muy importante, pero no tenemos tiempo, y voy a hablar de lo que se encuentra cuando Napoleón, como os estaba diciendo, pues lleva a cabo la campaña en Egipto, ¿no? Junto a los mamelucos. Bien, aquí tenemos el templo que ahora se conoce como de Dendera, la ciudad de Dendera. Esto estaba cubierto de arena.
estaba todo tapado de arena desde hacía pues 2000 o 3000 años, desde hacía miles de años. Cuando el ejército llega a este lugar y descargan las municiones de las mulas, una caja de municiones cae al suelo y por el peso se abre un boquete, un agujero en la tierra y cae. Los soldados entran en ese agujero a ver qué ha pasado, qué hay dentro, y se encuentran, pues lo que ahora vemos aquí, con este templo, el templo de la diosa Hathor, aquí en Dendera, y dentro de este templo van a encontrar toda una serie de jeroglíficos. Fijaos que este templo, que estuvo pues protegido por la arena durante miles de años, ahora podemos ver todo lo que tiene con el color prácticamente original. O sea, el color que tiene es original desde entonces. Parece que lo hubiesen pintado hace 2 días y con toda la información que se va a conocer más tarde, puesto que esto estoy diciendo que se descubre en el año 1799. Aún no se había encontrado la piedra Rosetta, aún no se sabían descifrar los jeroglíficos egipcios y por lo tanto no se podía saber qué nos estaban diciendo, como es todo esto que vemos aquí en el techo. Pero hay algo que es muy importante, que lo vamos a ver a continuación, que es el zodiaco, se conoce de Dendera por la ciudad, donde nos va a hablar de la Atlántida, de cómo se hunde y en qué época se lleva a cabo este hundimiento. Bueno, aquí me avanzo un poco porque estamos en esta sala hipóstila del templo de Hathor en Dendera. Todo esto que vemos, que van en barca los egipcios, el dios Isis, Osiris, Isis, Horus, su hijo, serían esposos, también hermanos, y el hijo Horus, van en la barca, aquí los vemos, que van en la barca, huyen. ¿Por qué? Porque la Atlántida se está hundiendo, como hemos comentado, y tienen que huir en barca, ¿no? Y lo representan así. Hay mucha más información, pero estas líneas, ¿veis estas líneas? No sé si Patricia tú las distingues bien, estas líneas que hay aquí abajo, quebradas. ¿Puedes acercar más la imagen, José Luis? Sí, voy a ver si la amplío y se puede ver un poco mejor. Pueda, eso, ajá. Bueno, aquí veis estas líneas de aquí abajo, todo esto de aquí, si podéis verlo, y aquí voy a ampliarlo incluso más. Vamos a ver si aquí, esto, así. Aquí se puede ver mejor así, ¿no? Sí. Bueno, estas líneas que van alrededor que están contando lo que sucede, esto es como si fuese un cómic para que entiendan los telespectadores, ¿no? Con las imágenes van representando lo que sucede. Bueno, pues en el lenguaje del jeroglífico egipcio, las líneas quebradas, cuando es una sola, como esta primera de aquí, esto significa que hay agua, que es agua. Por ejemplo, el río Nilo. Cuando ya hay 2 líneas, significa que son varias aguas, o que el agua es grande, o que incluso ya cuando hay 3, que el Nilo ya se ha llegado a desbordar, porque el Nilo se desbordaba prácticamente casi cada año. Pero cuando ya hay 4 o 5, significa que hay un diluvio, que se ha producido un diluvio, que es algo pues fuera de lo normal, ¿no? Y que ya causa grandes inundaciones. Bueno, pues aquí hay 8 líneas quebradas. 8 líneas quebradas significa una hecatombe mundial, un gran diluvio mundial. Pero no solo está aquí representado, sino que, como decía antes, lo vamos a encontrar también en el zodiaco de Dendera. Aquí tenemos el zodiaco de Dendera, es una losa que tenía originalmente, porque luego se tuvo que transformar. Es una losa bajo relieve o planiferio que tiene unos 3,60 metros de lado por otros 2,40 de ancho y unos 90 centímetros, casi 1 metro de grueso. Y el peso ronda las 60 toneladas. Esto estaba en el techo de esta sala que estábamos mostrando anteriormente, comentando, en un lugar muy concreto, muy especial. ¿Y qué es lo que nos está diciendo este zodiaco de Dendera? Bueno, en el zodiaco de Dendera lo que se nos representa son las constelaciones, las 12 constelaciones que conocemos aquí en el dibujo del zodiaco, para que se vea mejor, lo hemos representado, y aquí vemos las diferentes posiciones de las eras zodiacales. Aquí tenemos los nombres de todas. ¿Esto se entiende como un aporte de la civilización Atlantis? Sí, claro.
Entonces, aquí, ¿qué nos están diciendo? Nos dicen, aquí si os fijáis, tenemos los nombres aquí, la Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, Libra, Leo, Virgo, Cáncer, Géminis, Tauro, Aries. Bueno, cada uno está en una posición para poder contemplar los zodiacos, las eras zodiacales. Esto se produce por el movimiento de la Tierra. La Tierra tiene varios movimientos, tiene el de rotación sobre sí misma, que dura 24 horas, el de traslación alrededor del Sol, que son 365 días, es un año, y luego tiene un movimiento que se llama de los equinoccios. Los equinoccios es porque la Tierra tiene un bamboleo, es como una peonza. Cuando tiramos una peonza, cuando de pequeños, que algunos habremos jugado con peonzas, vemos que tiene un bamboleo, que no gira completamente vertical, sino que diríamos lo que es la parte del polo norte, tiene como ese bamboleo. Ese bamboleo es lo que hace que se vaya, si miráramos siempre en esa dirección, un eje imaginario, nos estaría marcando esos lugares del universo, de la constelación, de la cúpula estelar, donde veríamos estas diferentes constelaciones. El círculo, cuando la Tierra con ese bamboleo consigue realizar todo ese círculo, transcurren 25.695 años, casi 26.000 años, hablando así en números redondos, ¿no? Pues bien, este periodo de tiempo, que es el que se está contabilizando con estas eras zodiacales, están indicando lo que sucede en cada una de ellas. Y vemos como en la era de Leo, aquí, fíjate, lo voy a remarcar, lo voy a ampliarlo aquí para que se vea bien. Aquí tenemos la zona de Leo y vemos que está en una barca. ¿Ves? Aquí tenemos a una de las diosas con la barca, que antes hemos visto a Isis, Osiris y Horus, en la barca de Leo, que es la que arrastra al resto de las constelaciones. Detrás de ella vienen las demás. Leo es que Leo, en este caso, está haciendo referencia a unos 10.500 años aproximadamente antes de Cristo. Es cuando estábamos en la era de Leo. Y es aquí cuando se produce ese diluvio y el hundimiento de la Atlántida. Y tienen que huir los atlantes en la barca. O sea que esto es lo que nos está indicando el zodiaco de Dendra, entre otras cosas, pero para no alargarme demasiado. Otra prueba, otra evidencia que nos está diciendo lo que sucedió. Pero no es lo único, no es lo único. Antes me comentabas tú si se fueron a otros países. Pues sí, mira, esto que tenemos aquí es un grabado en piedra. Esto estaba en Quital, en Guatemala. Y hacía referencia precisamente a esto. Habían representaciones del hundimiento de la Atlántida. Aquí vemos, fíjate, vamos a ampliar también. Aquí vemos un volcán, cómo está saliendo el humo, las cenizas del volcán. Aquí vemos el terremoto, cómo se están cayendo los bloques de las construcciones, de los templos. Vemos a la gente que se está ahogando, los peces que se mueren también, porque imagino por el volcán. Y vemos aquí cómo están huyendo en barca las personas que se consiguen salvar. Desgraciadamente, estos en los años 30 del siglo pasado, estas representaciones las arrancaron de allá unos, bueno, se dicen que eran exploradores o investigadores alemanes. Era cuando el Tercer Reich estaba en su auge, y se las llevaron para Alemania y ya nunca más se ha sabido de ellas. Gracias a que tenemos algunas de estas fotografías que podemos demostrar la existencia de estos grabados y de lo que están explicando y contando. Porque vamos a ver que, bueno, para el que aún lo dude, en este planeta, en este mundo, no gobiernan los que nosotros creemos, ¿no? No son los gobernantes los que realmente tienen el poder para lo que se tiene que hacer o no se puede hacer, etcétera. Hay otras fuerzas, hay otros gobiernos ocultos, yo les suelo llamar la élite oscura, ¿no? Que llevan ya mucho tiempo detrás, que suelen ser estos poderes fácticos, ¿no? Que desde hace ya miles de años intentan que el ser humano, la población en general, siga sumido en la ignorancia, que no despierte. Y todas estas pruebas que van surgiendo, que vamos a ver que hay muchos restos arqueológicos que nos hablan de unas civilizaciones muy anteriores y mucho más avanzadas que la actual,
pues no interesa que se sepa. Así que hacen desaparecer todo este tipo de pruebas. Pero a algunas se les escapa, ¿no? Sí, ¿No? bueno, Como José veréis. Luis, yo de verdad que estoy encantada con todo esta información que nos estás dando ahora. Tenemos, yo no digo que para uno, sino como para 5 programas más. Es un tema muy amplio, muy extenso. Entiendo que no solamente en Guatemala, sino yo asumo que todo el tema también de la civilización maya pues está vinculado Sí, con todo sí, este tema de la Atlántida. No nos da el sí, tiempo para continuar digamos que ampliando información de esta, pero sí. te Solo agradezco déjame, muchísimo sí, este permíteme gran apoyo. un Sí, sí, minuto, ya vamos a un minuto continuar, solamente. pero quería Patricia, antes, con lo que estabas hablando de estas otras civilizaciones, que precisamente por este tipo de información es que se hacen este tipo de programas, para que ustedes puedan buscar y seguir indagando acerca de si es o no real la civilización del Atlante. Ya para cerrar, coméntanos, José Luis. sí, solo un minuto y acabo para ver que tenemos pruebas también con los mayas. ¿Ve? Esta es la flor de loto que solamente existe en Egipto. El loto azul solo está en Egipto. Bueno, pues aquí vemos, esto es un amigo, se llama Su Arimek, que él encontró la flor de lotus, aquí la tenemos, ¿ves? Aquí, la voy a ampliar, vamos a ampliarla para que la veamos bien. La flor de lotus es Chichén Itzá, y Chichén Itzá es en un territorio maya. Es decir, ya para no extenderme, sí que tenemos también restos arqueológicos, pruebas de que esa cultura egipcia se conocía en América, porque tenemos pruebas, ya en otro día hablaremos de otras evidencias, pero ya vemos que sí, que efectivamente hay restos arqueológicos, hay evidencias de que la cultura egipcia no solamente estuvo en Egipto, sino que se conocía en otros países, en este caso de América, sobre todo de Sudamérica y la meseta mesoamericana. Y bueno, ya sé que no tenemos tiempo, ya te dije que tenía que resumirlo mucho, pero creo que con esto nuestros telespectadores pues podrán discernir y valorar si realmente la Atlántida es solo un mito o realmente fue real, fue verdad su existencia. Bueno, te lo agradezco muchísimo este tiempo desde Barcelona que te tomaste para darnos esta explicación. Tu página web, José Luis, para que las personas lleguen a ti, porque además sé que tienes varios viajes de expedición, incluyendo un viaje a Egipto, que tienes en el mes de finales, me parece que finales de noviembre, diciembre, más otros que tienes el año entrante, pero para que puedan llegar a ti las personas que quieran también conocer esta experiencia de manera presencial contigo, ¿cómo te contactan? Bueno, pueden contactarme a través de la página web www.jljimenez.es, Jiménez con G de gato, y aquí tienen los enlaces a mi canal de YouTube, a canal en Facebook o Instagram, todos los lugares donde yo participo. Y en Facebook, si ponen José Luis Jiménez también con G, me van a encontrar, y ahí cada día yo suelo poner la información actualizada, tanto de los programas pues, que hago de radio, de televisión o conferencias, como de los viajes que voy a realizar a estos lugares, digamos, mágicos o de poder, donde vamos a encontrar y vamos a comprobar personalmente pues todas estas cosas que se dicen, pero que no siempre tenemos la ocasión de comprobarlo en persona, in situ. Pues en estos viajes lo vamos a hacer. Así que cualquiera que quiera incluso pues, conocer también mis libros, como he dicho, tanto en la página web como en el canal de YouTube, tiene toda la información. Y si alguien me quiere escribir, pues allí tiene el enlace. Mi correo es jljimenez@jljimenez.es. También yo siempre respondo a los escritos, a las cartas y cualquier información que precisen. Bueno, gracias por todo este conocimiento que has aportado. Nosotros hemos llegado al final del programa. Yo aprovecho para comentarles de estas 2 publicaciones, La Sirena Elegida en español y The Chosen Mermaid, que son mis cuentos, unos cuentos que escribí acerca precisamente de una sirenita que viene del mundo marino a la tierra.
Ya está disponible en inglés, The Chosen Mermaid, en Amazon. Bueno, llegamos al final de este programa. Ustedes saquen sus conclusiones acerca de la Atlántida. Yo soy Patricia Carles y será hasta una próxima oportunidad. Quiero hablarte de C-Max. C-Max es el antioxidante más poderoso del mercado, es 100% natural, a base de cúrcuma, a base de semillas de uva, de romero y de hojas de olivo. Les recomiendo C-Max. Si quieren tener un descuento en la compra de estos productos, entren a la página de paleolf.com y escriban el código SANAR y así pueden obtener un descuento en estos productos que son excelentes para desinflamar y también para tener antioxidantes para los radicales libres. C-Max. Un libro más allá de la espiritualidad. Una conexión con la divinidad llena de rituales, romance, erotismo y trascendencia. Ana, apasionada, espiritual. Ana emprende su camino por los senderos de la luz hasta que conoce a Anthony y en su obsesión por salvarlo de la oscuridad la arrastra hacia mundos perversos que distorsionan su misión de vida: traer la luz del océano a la tierra. Pero Ana descubre que no está sola. Una legión de diosas la colapan, la colapan, la colapan. Disponible en Amazon.